Bienvenidos a todos, Pastor Carlos, Pastora Gloria, bienvenidos. Gracias por visitarnos. Es un honor tenerles, qué bendición. Y bueno, hoy le pedí el favor a mi esposa de que me acompañara a compartir esta palabra, este pensamiento que Dios puso en nuestro corazón. Y creo que va a ser de mucha bendición porque tengo por sabido que a ella se le dan mejor las cosas que a mí. ¿A cuánto les pasa eso? Las mujeres como que nos ganan en la mayoría de las cosas, ¿sí o no? Gracias. Es tremendo la capacidad que Dios ha depositado en cada mujer. Pero qué cosa que Dios nos puso como autoridad. Amén. Amén. Bueno, es porque se dio cuenta que necesitaba una ayudita. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y es un honor hoy poder compartir esta palabra con usted. ¿Sabe? El día miércoles estuve mirando las noticias y una de las noticias que resaltaba era que el porcentaje de divorcio en España había aumentado. Del 2019, 2020 incrementó un montón y ahora en el 2021 parece que la cosa va en aumento. No solo eso, también aumentó el número de niños que están yendo a la asistenta social. Y esto me impactó mucho porque esto es resultado de que algo no está marchando bien en las familias. Yo le felicito que usted haya tomado la decisión de venir hoy a recibir una palabra de parte de Dios. Pero ¿sabes qué? La familia en nuestra sociedad se está degradando. Hay cosas que están pasando alrededor nuestro, que quizás es un amigo, un compañero o un familiar, que están pasando por problemas en su familia. ¿Conoce usted a alguien que está pasando por situaciones complicadas en su hogar? Levante la mano a ver, porque como que le di un botón ahí. Claro, la mayoría. ¿Sabes qué? Me doy cuenta de que esta sociedad necesita modelos de familias, modelos ideales, donde ellos puedan fijarse, donde puedan aprender, donde puedan enfocarse. Y la iglesia está llamada a ser ese modelo. Usted que está hoy aquí, usted está llamado a ser un modelo. Dígaselo a su pareja, dígale, usted está llamado a ser un modelo. No importa que te sobren unos kilitos. La sociedad necesita ver que el modelo que Dios nos provee es fiable para tener nuestras familias firmes y estables. Es triste en muchas ocasiones ver que esto también está afectando la iglesia del Señor, que esto también está afectando a personas que son creyentes, que deberían ser modelos para otros y están teniendo una situación de conflicto en sus hogares. Ahora, yo quiero que entendamos algo que es esencial. La familia es el núcleo de la sociedad. La sociedad se compone, o cualquier nación, por familias, ¿vale? ¿Está usted de acuerdo conmigo? Pero la familia también tiene un núcleo. Y el núcleo de esa familia es el matrimonio. Es papá y es mamá. Si la sociedad tiene familias sanas, la nación estará sana en todo el contexto de la palabra. Lo mismo ocurre en la familia. Si papá y mamá, que son el núcleo de la familia, están bien, las cosas van a marchar bien en casa. No importa las cosas que se levanten, vamos a salir adelante. ¿Sabes por qué? Porque si el núcleo está bien, lo demás tiende a mejorar, tiende a ponerse bien. Pero ¿sabes? También el matrimonio, papá y mamá, tienen un núcleo. Y ese núcleo es el hombre. Mira, no saltó el espíritu de machismo aquí ni de feminismo. Eso está bien. Pero el núcleo es el hombre. ¿Y por qué digo el hombre? Porque es la cabeza, es el responsable de su casa. Es la persona que Dios escogió para que sea el responsable de llevar su presencia, de transmitir lo que Él le da. Evidentemente la mujer es una ayuda indispensable, pero en el huerto de Edén, ¿a quién creó Dios primero? Así que el hombre es el núcleo, no porque es más inteligente, de hecho no lo es. Ahí se ven un amén fuerte de las mujeres.
Ya ustedes saben que las mujeres usan los 2 hemisferios y el hombre solo uno. Y a veces se pone lento, como el ordenador. Pero la mujer tiene mucha más capacidad que el hombre, evidentemente, pero Dios lo creó primero. Por eso es el núcleo. Pero el mismo hombre tiene un núcleo y ese núcleo es Dios. El hombre viene de Dios. Dios creó a Adán y sopló en su nariz alientos de vida. Eso quiere decir que para que la sociedad esté bien, debemos ir saneando los núcleos. Primero, al hombre. El hombre debe entregar su vida a Dios, debe entregar su corazón a Jesús y a su vez su esposa, para que el matrimonio funcione como Dios lo ordena. Si el matrimonio funciona, sus hijos también van a terminar amando y adorando a Dios, alabando a ese Dios que papá y mamá nos enseñan. Y si eso ocurre, querido amigo, tu familia va a influir en tu vecindario, en los colegios y en cualquier lugar donde se encuentren. Se va a notar que usted tiene algo diferente. Es importante entonces entender que debemos vivir la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Usted quiere que la situación en España mejore? Mire, escuché otra noticia que me impactó muchísimo y dije, esto es grave. Estaban diciendo que este año, en los últimos 2 años, ha bajado la natalidad en España. Y el titular decía, España no es lugar para niños. Y eso es grave, porque se está jugando con el futuro de una nación. Se está jugando con el futuro de una nación. ¿Saben que Dios es un Dios de generaciones? La idea de Dios no es solo salvarte a ti, a tu familia, y a tu esposa y a tus hijos, sino también a tus nietos, a tus bisnietos, y darle a los tataranietos. Es importante entender que cuando leímos Deuteronomios capítulo 6, Dios hablaba que tienen que enseñar la palabra a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Es la idea de Dios. Pero muchas veces nosotros como cristianos fallamos. ¿A que sí? ¿Por qué fallamos? Porque pensamos que en casa se predica hablando con palabras, cuando en casa se debe predicar con el ejemplo. Usted me está escuchando a mí aquí predicar y dice, mira, qué bien, a él se ve que le va bien en su casa. Yo tengo una hija mayor que se llama Isbelia. Llámela aparte y pregúntele si ese hombre que está hablando ahí en el púlpito es igual que cuando está en casa. A mí que me avala, me da pena decirlo así, no es el público, es mi familia. Mi familia es la que dice, este es un hombre de Dios, o no, esto no es un hombre de Dios. ¿Qué dice tu familia de ti? Me gustaría saber, pero usted se ha quedado ahí un poquito en Q. Pero para nosotros poder vivir la palabra, debemos aprender un código. Mi esposa le puso, por eso le dije que me acompañara, porque sonaba así un poco raro, el código COE. Código COE. Tiene que ver con la C, la O y la E. Tiene que ver primeramente con conocer la palabra. Conocer al Dios de la palabra. Conocer al Dios de la palabra. Número 1. Número 2, tiene que ver con obedecer al Dios de la palabra o la palabra misma. Y número 3, tiene que ver con enseñar esa palabra. Cuando ella me dijo el código COE, me vino a la mente unos dibujos animados que le llaman el código Lyoko. ¿Cuántos conocen ese código? Déjame ver, hermano, esa gente joven como yo. Y yo le dije, no es el código Lyoko. ¿Cuál es ese, mi amor? Me dijo, lío con la mujer, lío con la suegra, lío con la economía, lío con todo. No, código COE. Ahí nos vamos a dirigir. Lo que pasa es que hoy en día hay muchos códigos, ¿no? Y sobre todo está el famoso código Q, que es el que ahora mismo nos resuelve la vida a todos. Entonces, si vamos a vivir la palabra, vamos también a adquirir un código para que podamos también identificarnos con la palabra misma. Hablamos de vivir la palabra, y cuando hablamos de vivir la palabra es sinónimo de amarla, es sinónimo de obedecerla, de respetarla, es estar en armonía con ella misma. Pero me gustaría que nos vayamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Sí?
porque estamos hablando de vivirla. Entonces vamos a ver qué dice la palabra. En Génesis 18, del 17 al 19, vamos a leer. Génesis 18. Aquí encontramos un pasaje muy, muy interesante en donde Dios tiene un pensamiento referente a Abraham, y es de suma importancia que lo podamos analizar juntos, ¿sí? Para que podamos desarrollar nuestro código COI. Dice la palabra de Dios. Luego estoy leyendo el 16, perdón. Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos. Pero el Señor estaba pensando, diga, el Señor estaba pensando. El Señor estaba pensando. ¿Le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán benditas o bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Nuestro primer punto a desarrollar es la C, que es conocer. Conocer. Conocer significa tener un profundo conocimiento de algo o de alguien. Dice que en el 17 dice, versículo 17 dice, pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Recuerde que en ese momento Jehová verdaderamente tenía a Abraham por amigo, su amigo, le conocía a Abraham. Abraham también le conocía a él. ¿Cómo lo podemos saber eso? Mire, si en el mismo capítulo, Génesis 18, leemos el 1 y el 2, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Génesis 18, 1 y 2. Vamos a ver, el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la tienda a saludarlos, inclinándose hasta el suelo. Si nosotros leemos la versión Reina Valera, dice que Jehová se le apareció en el encinar de Mamre. Pero inmediatamente dice que hubieron 3 varones. Abraham vio a 3 varones y él se le postró, le adoró, le reconoció. Cuando verdaderamente usted conoce a alguien, usted no necesita verlo muy de cerca o escucharlo, simplemente con escucharlo a una cierta distancia usted le reconoce. Abraham sabía que no se podía postrar ante cualquier persona. Sin embargo, él le reconoció. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a su amigo. Estaba acostumbrado, ya le conocía. Cuando hablamos de conocer es porque tenemos datos, información de esa persona. ¿Sí? Abraham sabía quién era su Señor. ¿Sabes tú quién es tu Señor? Es importante tener ese conocimiento profundo de quién es Él. Maravilloso es ver cómo Abraham inmediatamente reaccionó al ver a esos 3 varones. Él no preguntó quiénes son, de dónde vienen, qué ocurrió. No. Simplemente se postró e inmediatamente. Abraham era amigo de Dios. Y lo podemos leer en Santiago 2:23, que dice: así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios, y esto se le notó en cuanto como justicia, se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Como decía, para ser amigos tenemos que conocer. ¿Cuántos tienen amigos aquí? Y a que tienes datos interesantes de tu amigo. Tiene datos importantes de tu amigo. Sabe de dónde es, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus sentimientos. Me gusta pensar que Cristo quiere que tú seas su amigo. Él quiere que tú le conozcas. Pero para ello necesitamos tener esos conocimientos profundos que están en su palabra. No superficiales. Escuche la palabra, conocimiento profundo de quién es Él. Dice en Juan 15:15, ya no los llamó siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Él te conoce. ¿Sabe que Cristo te conoce? ¿Sí? ¿Por qué sabe que Él te conoce?
porque se entregó por ti en la cruz del Calvario. Por amor, se entregó por ti. Él te conoce, Él es tu amigo, pero tú quieres ser amigo de Él. ¿Le conoces tú? Conoces la profundidad de la palabra, conoce sus sentimientos. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra acerca de los sentimientos de Cristo? Necesitamos conocerle. Y es el primer paso para obedecer, o mejor dicho, vivir la palabra de Dios. Conocer. ¿Qué dice la palabra acerca de mi Señor? ¿Qué dice la palabra acerca de mi amigo Cristo? ¿Qué está diciendo? Así que para vivir la palabra vamos a aplicar la C de conocer. Es importante notar que Abraham tenía un gran valor al conocimiento que tenía acerca de su Dios. Tan grande era el conocimiento que tenía que Abraham era un hombre obediente. Y vamos con la O de nuestro COE, obediente a la palabra. Evidentemente, la Biblia, el pastor nos compartió hace unos domingos acerca de Abraham y me encantó la serie, tengo todos mis apuntes. Y hay muchas cosas que me tocan de Abraham, porque Abraham no era un hombre perfecto, desde luego cometió errores, pero una de las cosas que hizo bien era conocer a su Dios. Y lo segundo que hizo Abraham era obedecer a Dios por encima de sus emociones, por encima de sus sentimientos, por encima de todas las cosas. Él se ocupó en obedecer a Dios. Y hoy yo te quiero retar a ti para que obedezcas la palabra. Obedezca al Dios de la palabra. ¿Cuántos me dicen amén? El versículo 18 de Génesis me encanta mucho. Estamos hablando del libro de Génesis, capítulo 18, versículo 18. Dice: es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa. Me encanta esa promesa. Y en él estarán bendecidas todas las naciones. En otra versión dice todas las familias de la tierra. Y me gusta porque acuérdese que en el versículo 17 Dios está pensando, lo está diciendo para él. Él está compartiendo con Abraham. Yo quiero ponerle en el contexto. 3 ángeles visitan a Abraham, van dirección a Sodoma y Gomorra, pero se detienen a saludar a Abraham. Abraham se postra y le dice: quiero servirte. Y Abraham tiene una conversación con ellos, pero ellos van de camino a Sodoma, y de camino a Sodoma Abraham les acompaña hasta un tramo. En ese tramo es cuando dice la palabra que Jehová pensó. Y me encanta esto, porque hay pensamientos que Dios tiene acerca de ti y acerca de tu familia. Y la Biblia declara que son pensamientos de bien y no de mal. Dios quiere hacerte bien. ¿Cuánto más a aquellos que son sus amigos? Y me gusta que Dios dice, lo quiero volver a repetir, es un hecho, lo afirma, es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa. ¿Saben por qué Dios podía afirmar esto? Porque Abraham era obediente. Dios le decía a Abraham cualquier cosa y Abraham no tenía miramientos para obedecer a Dios. Abraham, te toca salir de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. No te la voy a mostrar de momento, pero tiene que salir. ¿Sabe qué hizo Abraham? Sara, recoge que no vamos. Abraham, dame tu hijo, a tu único a quien amas. ¿Sabe qué hizo Abraham? Le dijo: Isaac, camina, vamos. Esto es un nivel de obediencia muy alto, ¿sí o no? Ahora quiero que lo llevemos a nuestro hogar esto. Hay cosas que Dios nos dice que debemos dejar. ¿Lo estamos dejando? Hay cosas que Dios nos dice, relaciones de personas, que Dios nos dice no te conviene. Y nos cuesta dejarla. ¿Sí o no? ¿Sabe que Dios también de alguna manera le permitió a Abraham que se separara de Lot? Hay relaciones que no son buenas. No son buena influencia para tu casa. Y me gusta pensar que Dios está esperando de aquellos que son llamados sus amigos que le obedezcan. Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa. Lo mismo va a pasar contigo si hoy decides obedecer a Dios. Si obedeces sus palabras.
Me encanta pensar esto. No hay duda de que Abraham era obediente. Génesis capítulo 26, versículo 5 dice: porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, normas y mis enseñanzas. Eso lo dijo Dios. ¿Podrá Dios decir eso de nosotros hoy? Ahí debió entrar un amén grande. ¿Podrá Dios hoy decir eso de usted y de mí? Aleluya, ahora sí me está animando a predicar. Abraham era un hombre de fe, un hombre de obediencia. Hebreos también, capítulo 11, versículo 8 dice: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Es importante entender que necesitamos conocer a nuestro Dios, porque cuando le conocemos, podemos confiar en su palabra. Mire, la Biblia es segura. La Biblia no tiene ni contiene, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Y eso usted debe grabárselo a fuego en el corazón. Y su familia necesita los principios que están en la Biblia. Usted y yo necesitamos los principios que están allí escritos. Reyes pasan, imperios pasan y quieren e intentan destruir la palabra de Dios, y ella sigue y permanece para siempre. Así que es fiable, y todo lo que la Biblia dice que va a suceder está sucediendo. Amén. Así que tenemos la bendición de tener la palabra. En estos tiempos, ojo a esto, todavía no existía el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento. Pero Abraham era obediente a lo que Dios le decía. Y también Sara. Aunque era un poco complicado el tema de Sara, porque Dios le hablaba a Abraham y Sara tenía que creer lo que Abraham recibía de parte de Dios. ¿Usted está entendiendo eso? Es como que usted le diga a su mujer: vamos a tal sitio. ¿Y para qué? ¿Y a qué? No, que yo escuché una voz que me dice que me tengo que ir de aquí y dejar todo. ¿Y esa voz quién te la está diciendo? ¿Cuántas mujeres te ponen en los zapatos de Sara y dicen: sí, Abraham, yo voy contigo? Ni una. La garantía era, la obediencia era la garantía de que Abraham sería una nación grande y poderosa. Lo mismo ocurre cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. La obediencia, dígale que tiene a su lado, la obediencia trae recompensa. ¿Dónde estás obedeciendo tú a Dios? Vas a recibir recompensa. Mas la desobediencia, dígale así en voz baja al que tiene al lado, mas la desobediencia trae consecuencias. Y usted repítale en voz baja: ya eso lo sé de memoria. ¿Sabe que el libro de Deuteronomio habla de la obediencia y de la desobediencia? Y dice Deuteronomio que esas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Da a entender que existen dos caminos solamente. Uno, y es el mejor, el camino de la obediencia, y el segundo, el camino de la desobediencia. Cuando hablaba que la sociedad hoy en día se está deteriorando, se está destruyendo, ¿sabes por qué? Es porque van en el segundo camino. Van en el camino alejado de Dios. Van en el camino que está separado de la palabra de Dios. Por lo tanto, trae sus consecuencias. Porque el núcleo no está sano. El corazón no está sano. ¿Saben? Me ocupa mucho en que hay familias que se ocupan de las apariencias. Hay cristianos que se ocupan de sus apariencias. Está bien. Pero me refiero a la mala apariencia de aparentar que todo está bien, que todo está ok, que todo está nice, cuando en realidad no es así. Y sabe que yo leí un texto que dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero algunos hermanos lo interpretan así: de toda cosa guardada, guarda tu apariencia. ¿Dice eso la Biblia? Entonces, ¿qué es más importante? Ponga la mano aquí en el corazón, por favor. Y diga: mi corazón debe ser transparente delante de mi Dios. Debo obedecerle de todo corazón.
Amén. Tu familia te va a agradecer eso. Dice el texto, en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Evidentemente eso está hablando de Jesús, el linaje de David. Está hablando de Cristo, que vendría de un linaje de Abraham, evidentemente. Pero ¿sabes qué? Pienso que también esas bendiciones te continúan bendiciendo a ti y a los que te rodean. Cuando alguien puede recibir a Cristo porque se inspiró en tu familia, porque se inspiró en tu modelo de vida, eso le bendice. Eso bendice a la gente. Y ¿sabes qué? Tus hijos van a ser bendecidos. ¿Cuántas veces tratamos con personas que tienen un mal, por decirlo así, un mal modelo? Todos tendemos a repetir los modelos que recibimos en casa. A que usted algunas veces se encuentra hablando como hablaba su mamá y peleando como peleaba su mamá. Y también pareciéndose a su mamá. Él en el espejo. Y lo mismo ocurre con los varones. Repiten el patrón de su papá, bueno o malo. Pero sabe, Dios quiere que tú le conozcas y que comiences a obedecerle. Y Él va a cambiar esos patrones en tu vida. Es tener un corazón para Dios. Dios pide que guardemos nuestro corazón. Dios quiere hogares genuinos. Hogares que sean llenos de Él y de su palabra. Y eso va a traer recompensa para ti y para tu familia. Una vez conocemos al Dios de las Sagradas Escrituras, también tenemos que obedecer esa palabra, ¿sí? Pero entonces tendremos autoridad para enseñar dicha palabra. Conocemos, obedecemos y entonces enseñamos. Vamos a ver qué dice el versículo 19. Dice: yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Como le decía, cuando conocemos y obedecemos la palabra de Dios, entonces vamos a tener autoridad para enseñar esa palabra. Mientras nosotros desobedezcamos esa palabra, no tenemos esa autoridad. Como bien explicaba ahora José Ramón, en nuestras casas nos conocen tal cual somos. Qué triste es cuando nuestros hijos escuchan que estamos enseñando a otros acerca de la palabra de Dios y realmente nosotros en casa somos totalmente lo contrario. Es muy triste. ¿Usted sabe por qué? Porque está matando la fe de su hijo. Está minando y está poniendo en bandeja de plata a ese ser querido. Y estoy hablando de los hijos, pero ¿qué pasa con papá? ¿Qué pasa con los abuelos? ¿De qué Dios me habla si es que es un ogro? Solo es un ángel cuando llega a la iglesia. Es muy triste. Entonces, vamos a obedecer la palabra y partiendo de la obediencia, entonces vamos a enseñar la palabra. Pero primero tiene que empezar en mí. En mí. Yo soy la primera que tengo que conocer y obedecer para luego pretender que mis hijos continúen el legado, continúen en el camino, puedan recibir la herencia maravillosa que nuestro Padre Celestial quiere entregarles. No tenemos autoridad para enseñar lo que no obedecemos. Por ejemplo, un fumador que dice, el fumar es malo. ¿Sí? ¿Ha escuchado personas así? Que a su hijo de 13, 14 le dice, es malo fumar, no fume. Pero el niño lo ve con 4 y 5 cigarrillos al día. ¿Usted qué cree que va a hacer el niño? ¿Fumar? Porque es lo que está viendo. Los seres humanos aprendemos mayormente por lo que vemos. Por lo que vemos. Yo recuerdo que mi madre me instruyó para que no tomara alcohol. Pero ¿qué usted cree que yo veía los fines de semana en mi casa? Dígalo con confianza, ayúdeme. Fiesta. Tomar. El trago social que se usa mucho en Dominicana, fin de semana, eso era lo que veía en casa. No probé alcohol porque hasta los 18 años mi madre nunca me dejó tomar. Pero ¿qué usted cree que empecé a hacer una vez salí de mi casa? Lo que aprendí, lo que vi en casa. Lo que vi en casa, eso fue lo que hice. Entonces, ¿qué usted cree lo que yo tengo que hacer hoy?
Conocer al Dios Todopoderoso que me ha librado en la cruz del Calvario. Obedecer su palabra, y de esa manera voy a instruir a mis hijos. Porque en casa ellos no están viendo que estamos ni fumando, ni tomando, ni nada de eso. ¿Usted cree que van a hacer ellos? ¿Qué usted cree que van a hacer nuestros hijos? No podemos pretender que otros hagan lo que nosotros les decimos, sino ven haciendo todo lo contrario. Así es. En Abraham tenía una gran responsabilidad, y era enseñar sus generaciones siguientes. Hemos leído, lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia. Él fue escogido como tú y como yo, para que instruyamos a nuestra familia. Tenemos una gran responsabilidad. Por si no te había dado cuenta, tienes una gran responsabilidad de instruir tu familia. Está en tus manos el futuro que quieres para tu familia. No es Dios, no, ya es responsabilidad de Dios. No, ya Él hizo su parte. ¿Cuál es la tuya? ¿Está instruyendo tú tu familia por el camino correcto? ¿O simplemente le estás enseñando a que vengan a la iglesia y se acabó? Durante la semana, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Que vean todo lo que quieran en las redes sociales, que vean todo lo que quieran en la televisión, que escuchen cosas que no deben. ¿Qué usted cree que ellos van a hacer cuando sean adultos? Hay una responsabilidad y tenemos que ser conscientes de ello. En usted, en sus manos está la responsabilidad de cambiar esta sociedad. Amén. Tenemos que demostrarle a esta sociedad que tenemos un Dios que sí puede, que sí Amén. puede. Que tenemos un Dios maravilloso, el cual nos ayuda a tener una familia sana, un Dios maravilloso en el cual tenemos una familia llena de paz, con diferencias no perfectas. No somos familias perfectas, pero sí con un Dios todopoderoso que nos ayuda ante toda dificultad. Amén. Un Dios maravilloso que está con nosotros en las buenas y en las malas. Un Dios que nos ayuda con nuestros hijos a guiarlos a ser buenos padres. La sociedad hoy por hoy quiere destruir la familia, sacarla. Yo digo que sacar, incluso borrar el nombre, lo que es familia, borrarlo, que no exista. Y yo le preguntaba a José Ramón, ¿y por qué? ¿Cuál es el interés de Satanás? Vamos a hablar claro, ¿verdad? ¿Cuál es el interés de Satanás? Destruir la familia. Porque hiere el corazón del Padre, porque hiere el corazón de Dios, porque la familia es idea de Dios. Amén. Usted tiene una gran responsabilidad. ¿Que quiero poner carga? Sí, quiero que despierte, quiero que se sacuda hoy y que diga, en mí está la responsabilidad. ¿Qué le estoy enseñando a mis hijos? ¿Qué le estoy enseñando a mis nietos? ¿Qué están viendo? Nos sorprendemos con cada cosa. Y he visto niños haciendo meditación y me llena de tristeza. Triste pensar que en un hogar cristiano se esté haciendo meditación. Entonces no conocemos al Dios maravilloso que tenemos. Hablando de meditación, hablando de la nueva era, hablando de yoga, de prácticas orientales que no son. Porque cuando hablamos de meditación correcta, hablamos de meditar en la palabra de Dios. Sabemos en qué tenemos que meditar. Amén. Dice, tú que estás aquí escuchando esta palabra, eres la persona elegida por el Señor para mostrar en tu vida su palabra. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? Amén. No es tarde. Nunca es tarde para el Señor. A fin de que te mantengas en el camino del Señor y ponga en práctica lo que es justo y recto. El objetivo de la instrucción de la palabra en nuestra familia es que se mantengan en el camino del Señor. Ahora mismo acabamos de explicar, hay dos caminos: desobediencia y obediencia. El camino de Dios y el camino de Satanás. Dice la palabra de Dios, delante de ti está el camino del bien y el camino del mal. Tú eliges. Tú eliges. Es importante la instrucción, porque instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando instruimos, cuando enseñamos, estamos poniendo base sólida y eso va a permanecer. Eso va a estar firme. Usted sabe por qué yo estoy aquí en los caminos del Señor después de lo que le he contado, lo que hacía mi familia cada fin de semana. Porque hay una base.
Hay una base. Y podría decir, esa base, siempre le he dicho, doy gracias a mis abuelitas que me enseñaron. Sí, ellas me enseñaron que Dios existía, que había un Dios maravilloso, pero realmente esa base viene, incluso, escúcheme bien, unas vecinas cogían los niños de mi barrio y se hacían una escuelita dominical en el patio de su casa. Y eso a mí me marcó. Eso me marcó, pero de una manera tremenda. En estos días vi una chica que vino con una niña que no es su familia a la iglesia. Y ella, no, una vecinita que le gusta venir conmigo, digo, muy bien. Porque esa niña cuando esté adulta va a elegir bien. Va a escoger correctamente el camino del Señor. ¿Por qué? Amén. Porque hay una base. Hay una base. Fueron unos vecinos a los que el Señor les permitió que me enseñaran la palabra de Dios. Y por ello yo sé que el Señor me tiene aquí, porque sé que oraron mucho por mí, que me instruyeron lo que dice la palabra de Dios. Es importante que enseñemos su palabra. Amén. Es sumamente importante. Vamos a poner base y conocimiento a nuestros hijos, a toda nuestra familia. Todas las promesas de Dios tienen cumplimiento cuando tú y yo tomamos la determinación de vivir su palabra, siendo justos y siendo rectos. Cobra vida en nosotros y en la de nuestra familia cuando nosotros tomamos la determinación de obedecerla y de enseñarla. Y mientras más las enseñamos, más la aprendemos y corregimos nuestros pasos. Mientras más la enseñamos, se va a hacer carne en nosotros, nos vamos a apropiar de ella. Es sumamente importante, familia. Tú que me estás escuchando hoy, toma hoy la determinación de profundizar en los conocimientos de la palabra de Dios. Toma hoy la determinación de obedecerla, no pase por alto ninguno de sus principios. Y también de enseñarla a los tuyos. Enseñarla a los tuyos. No espere llegar el domingo para que tus hijos aprendan en la escuela dominical. Enseña en casa. Algo que pasa en nuestro hogar es que cuando ocurre algo, ¿quién fue? ¿Qué ocurrió? No, yo no. Y saltan los cuatro, yo no. Digo, hay un mentiroso en medio nuestro. Y los mentirosos no van al reino de los cielos. ¿Qué le pasa a los mentirosos? Todos los demás contestan. Se van al infierno. No son de Dios. ¿Por qué? Estamos enseñando la palabra. No se habla mentira, se dice la verdad, aunque nos llevemos la consecuencia. Pero tenemos que ser responsables de lo que hacemos. Y así le podría contar muchas anécdotas. Pero es la forma y la manera de enseñar la palabra de Dios. Cuando ocurren cosas de hiero a mi hermano, le pego, nos peleamos por el mando, porque ocurre, que usted cree que en mi casa no pasa, sí, igual que la suya. Nos peleamos por el mando de, vamos a ver, ¿cuál es la regla de oro? Trata a los demás como tú quieres que te traten a ti. Digo, exactamente. Entonces, ¿tú qué deberías de hacer? Bueno, cédele el mando. Vale, venga, hay que agachar la cabeza. Pero es la manera, es un juego para ello, pero le estamos enseñando la palabra. Tienen que ver ejemplo en nosotros. Así que hoy vamos a tomar conciencia y aplicar los principios. Cabe aclarar que el que cometió la falta no dice que van al infierno. El que se quedó callado ya lo identificamos. Digo, amigo, no se va a juzgar el mismo. Pero sabe una cosa, es importante y muy interesante observar la vida de Abraham. Dios dice de Abraham, yo lo he escogido a él para que pueda transmitir mis principios a sus hijos y a su vez sus hijos a los suyos. Y así sucesivamente. ¿Sabe? Dios también te escogió a ti hoy. Él quiere que tú aprendas el COE. Conocimiento de la palabra, obediencia a la palabra. Y cuando conoces y obedeces la palabra, tiene autoridad para enseñarla. ¿A que sí? Me encanta lo que dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 y voy terminando. Y créame que sí, porque se acabó el sermón. 9 y 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen la palabra maravillosa de aquel que los llamó de las tinieblas
a su luz admirables. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Sabes? Hay oportunidad para ti hoy. Esta palabra ha venido para que tú reacciones y digas: yo necesito esto. Pastor, es que yo tengo 15 años, todavía no tengo una familia. Amigo, usted va camino a ella. Cuando usted tenga 25, va a desear. Cuando tenga 30, va a pensar que se le va el tren. Y no hay que decir cuando llegue a los 40, hermano. Es para todos. Debemos empezar ahora. ¿Cuántos dicen amén? Ah, pastor, pero es que ya yo soy una abuela, ya yo no necesito eso. Sí lo necesitas porque tus nietos te están viendo. ¿Y qué están viendo en la abuelita? ¿Que es una mujer de Dios o en el abuelito? ¿Que es un hombre de Dios? Claro que sí. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo necesitamos estos principios. Nuestro hogar lo necesita. Nuestro hogar lo necesita. La familia se está destruyendo, hermano, hermana. Y en ti y en mí está el poder para levantar esta nación. ¿Cuántas familias pueden haber aquí representadas hoy? ¿300? ¿400 familias? Imagínese que sean familias según el modelo de Dios, según la idea de Dios. ¿Sabes qué? Se notaría en tu edificio, en el colegio donde van tus hijos. Se va a notar. Se va a notar. La gente va a ver algo diferente y va a decir: yo quiero eso que tú tienes. Yo anhelo tener paz en mi hogar. Yo quiero levantar a mis hijos en obediencia. Pero ¿sabes qué? Necesitamos vivir la palabra tal como lo hizo Abraham. Y para eso debes darle lugar a Jesús en tu corazón. Si usted hoy vino con su esposa, sus hijos, por favor, acérquese a ellos. Tómele la mano. Tómele la mano a su esposa ahí. Júntese con sus hijos. Y dígale: fuimos escogidos por Dios. ¿Te lo puedes creer? Dios nos escogió. Aunque tengamos fallos, aunque en algún momento suba la temperatura, somos escogidos de Dios. Dígale: me voy a dedicar, o mejor dicho, nos vamos a dedicar a conocer a Dios, su palabra. Vamos a implicarnos. Pero hay algunos que no se lo dicen. Dígale: nos vamos a implicar, mi amor. Vamos a obedecerla. Vamos a obedecerla. Y dígale aquí delante de Dios: aunque nos cueste, Aunque nos cueste, aunque a veces no quiera, aunque a veces no quiera, la voy a obedecer. la voy a obedecer. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? También la vamos a enseñar. También la vamos a enseñar. Amén. Iglesia, va a haber un cambio a partir de hoy en sus vidas. Yo lo creo.